Este es El Ateneo, un podcast del Servicio de Clínica Médica del Hospital Italiano, producido por el Instituto Universitario Hospital Italiano de Buenos Aires. Un espacio construido por y para profesionales de clínica médica. Mi nombre es Javier Pollán, soy médico clínico del Hospital Italiano y les doy la bienvenida a un episodio en el que revisaremos distintos aspectos relevantes y de actualidad de nuestra especialidad y de la medicina en general. Hola, ¿cómo están? Soy Nicolás Cherne. Estamos en una nueva entrega de un podcast de medicina interna. Hoy estamos con Corina Nemirovsky, infectóloga del hospital. No sé si dije bien tu apellido, Corina. ¿Salió bien? Sí. Bueno, hoy vamos a hablar de resistencia bacteriana y cómo prevenirla, qué intervenciones podemos hacer. Existen algunos datos de que para el año 2050 quizás la resistencia bacteriana va a traer mayor mortalidad que, por ejemplo, enfermedades neoplásicas, así que sin duda es un tema que nos golpea y que todos deberíamos tratarlo. Corina, ¿qué pensás, qué intervenciones al menos o qué se hace en el hospital para poder reducir esta problemática? Bueno, Nico, gracias por la invitación. La verdad que es un tema de preocupación a nivel mundial, el tema de la resistencia antibiótica. Seguramente ustedes están al tanto de que hay instituciones, entidades a nivel mundial que se dedican al tema. Incluso en Argentina hace muy poquito se salió la ley de resistencia a los antibióticos. Así que sí, es un tema de preocupación que la verdad se aborda desde distintos aspectos. Hay mucho uso de antibiótico, por ejemplo, en veterinaria, cosa que, bueno, se nos va un poco de las manos a nosotros como para manejarlos de ese lado, pero la realidad es que el gran porcentaje de uso de antibióticos es en veterinaria. En humanos tenemos el uso de antibióticos en el ambulatorio y el uso en el hospital. Vamos a hablar sobre todo lo que nosotros podemos hacer desde el ámbito hospitalario, ¿no? Okay. En los pacientes internados, en los pacientes también ambulatorios que después se internan. Hay como distintos enfoques desde el punto de vista de la gestión de los antibióticos que uno puede llevar a cabo, distintas medidas que uno puede tomar para evitar el uso excesivo o el uso inadecuado de los antibióticos. Lo primero, gran principal, es entender si el paciente en el momento que lo tenemos enfrente, sea en el consultorio o sea en la guardia o en la sala de internación, necesita recibir un antibiótico. Y es un punto importante a definir, digamos. Es un momento difícil de tomar una decisión porque primero el estado clínico del paciente es dudoso, no tenemos demasiadas herramientas como para que el paciente termine de cerrar su cuadro clínico con toda la evaluación que necesita, no tenemos resultados de cultivo tampoco, entonces no sabemos si el paciente tiene infección o no, qué foco de infección tiene, entonces es un momento difícil en que tomar la decisión de si el paciente recibe un antibiótico se complica. Así que es una cuestión de, en algunos casos, acá lo estamos tratando de implementar, de ver si ese paciente que tenemos enfrente puede esperar. Digamos, hay situaciones muy puntuales en las que hacen que el paciente no puede esperar recibir un antibiótico. Un paciente que está en shock séptico no puede esperar. Pero otros pacientes sí, y quizás hay que avanzar un poquito en el tiempo, algunas horas, o quizás un día o el día siguiente, como para tomar la decisión de si ese paciente necesita un antibiótico. Ese es un punto. Desde la clínica médica, ¿no? Muchas veces vemos pacientes en guardia, gerontes, con, digamos, diversas patologías que a veces consultan por síntomas como exclusivamente confusión o mayor deterioro del sensorio y quizás a veces tomamos todo esto como un equivalente infeccioso, a pesar de que incluso los pacientes estén afebriles, ¿no? Y usamos antibióticos generalmente para tratar un foco urinario o un foco neumónico probable y quizás estas son las situaciones que vos planteás en que uno podría parar la pelota y decir, exactamente, vemos qué pasa. Sí, exactamente. O sea, nosotros incluso hicimos un algoritmo en el que estos pacientes que ingresan con un síndrome confusional, pacientes viejitos que no podemos descifrar demasiado de la clínica, en el caso de que el paciente tenga fiebre o tenga leucocitosis o tenga leucocitos en la orina con un sedimento patológico que nos haga pensar que el foco puede llegar a ser, primero que puede estar infectado y segundo que el foco puede ser urinario, recién en ese caso iniciar un antibiótico. Pero tratar de ir seleccionando la población como para realmente
terminar de definir que el antibiótico es imprescindible en ese caso. Después, avanzando sobre lo que es la gestión de antibiótico y otros pasos que me parece como importantes así recalcar, es el momento en que el paciente ya está con su antibiótico, tenemos un poco más claro el panorama porque ya pasaron 48 horas de que lo tenemos en evaluación, podemos discernir qué es lo que le pasa clínicamente, si el paciente tiene una insuficiencia cardíaca o tiene un foco respiratorio infeccioso. Entonces, en ese momento que es un poco más clara la clínica y que tenemos la disponibilidad ya de los cultivos que tomamos hace 48 horas, podemos parar la pelota y tratar de ver si ese paciente tiene que seguir o no con antibióticos. Ese también es otro momento clave. Que bueno, nosotros en un momento hicimos una promoción acá en el hospital que decía time out, ¿viste? Como el tiempo que piden en el juego, en el básquet de la NBA, que piden tiempo como para, bueno, paremos y evaluemos a ver qué pasa. ¿El paciente realmente está infectado o no? Y ese también es un momento clave en la decisión de si el paciente tiene que seguir o no con antibióticos. Perfecto. Es decir, uno cuando comienza a antibiótico-terapia con un paciente no necesariamente debe, digamos, ponerse testarudo y decir tengo que hacer 5 días sí o sí. Esto no es así, hay que verlo diariamente y ver si realmente merece la pena o no. Exactamente, hay como un mito bastante viejo, porque eso ya está totalmente caduco, que decía que cuando uno empezó antibióticos los tiene que terminar, porque si no aumenta la resistencia. Eso es falaz, o sea, es mentira. O sea, cuanto menos antibiótico usemos, menos resistencia vamos a tener. Y otra cosa importante es que a ese momento voy a tener resultados de cultivo que me van a permitir, si es que el paciente necesita continuar con antibiótico, ya puedo definir con qué antibiótico. O sea, el tratamiento empírico con el que empezó el paciente es un antibiótico de amplio espectro que no necesariamente tiene que durar durante todo el tratamiento. Yo voy a tener la herramienta del cultivo para poder ajustar el antibiótico a uno de menor amplio espectro. Es importantísimo este punto porque a mayor espectro de antibiótico, mayor selección de cepas resistentes. Si yo uso únicamente en mis pacientes cefalosporina de tercera, piperacillina, tazobactam o carbapenem, lo que estoy generando es un microambiente de cepas cada vez más resistentes, individualmente en el paciente que lo está recibiendo, pero sabemos que eso tiene repercusión en toda la comunidad hospitalaria. O sea, y los gérmenes que van a proliferar van a ser los gérmenes más resistentes. Entonces, esa medida de ver el cultivo y ajustar el antibiótico a uno de menor espectro también es fundamental. Para todos los focos, Corina, ¿te parece igual de importante tener cultivos? O sea, si uno interna a un paciente por una cuestión infecciosa, sí o sí tiene que buscar un rescate microbiológico, o en algún foco podemos ser más displicentes, digamos. No, yo creo que, o sea, en la medida que uno sepa que tiene la posibilidad de obtener algún rédito diagnóstico con el cultivo, lo tiene que tomar. O sea, hay situaciones, por ejemplo, en las que no tiene sentido tomar hemocultivos. Pacientes ambulatorios que se pueden tratar con un antibiótico y irse a la casa, una infección urinaria baja, una infección de piel y partes blandas, no necesito tomar un hemocultivo. Pero un paciente que se va a internar por un cuadro febril, necesito tener un juego de hemocultivos. Eso sí, necesito tener un urocultivo si estoy sospechando que el paciente tiene una infección urinaria, no en otras situaciones. Y por ejemplo, de un geronte, Corina, un geronte con una neumonía, que es algo que vemos muy frecuentemente, también que se interna, a veces quizás porque es extremadamente frágil y no tanto por la gravedad de la neumonía en sí. ¿Para vos también merece la pena tener unos hemocultivos en este paciente? Yo creo que el hemocultivo en un paciente que se internó con neumonía es importante. También está el tema de la secreción respiratoria que se puede cultivar. Es difícil a veces, lo sabemos, tomar una muestra de esputo, tomar una muestra de aspirado traqueal. Nos sirve mucho para la vigilancia epidemiológica, para saber cuáles son los gérmenes que uno está manejando como flora que provoca neumonía en la comunidad, y eso sirve para ir ajustando los tratamientos empíricos que uno usa, sobre todo en pacientes que tienen relación con el sistema de salud, claro. Pacientes en hemodiálisis, pacientes que están geriatrizados o institucionalizados. Nos sirve mucho conocer esa flora para saber después qué antibiótico empírico poner. También en ancianos tenemos una alta tasa de reinternaciones, así que esto también tendría lógica. Totalmente. Desde ese punto de vista. Sí. ¿Qué otra estrategia, Corina, aparte del ajuste? Y el último punto que me parecía importante tratar es el tema del acortar los tratamientos, que esto es algo de lo que ya se viene hablando hace un tiempo. En algunos focos hay evidencia muy clara de que esto es así, ya de hace unos cuantos años. O sea,
infecciones que antes se trataban entre 14 y 21 días, los tiempos se fueron reduciendo. ¿Por qué? Porque se vieron estudios que compararon tratamientos cortos de 7 a 8 días versus tratamientos prolongados de 14 a 21 y se vieron que los resultados son exactamente los mismos en cuanto a tasas de curación, tasas de recurrencia y hasta mortalidad. Uno como que tenía antes un manual, ¿no? De cistitis 3 días, pielonefritis 7, 10 días, bacteriemia 14 días. ¿Esto tenía alguna evidencia fuerte o lo hacíamos por una costumbre? Mira, la realidad es que la cantidad de días que uno trata las infecciones, si uno se pone a pensar, son números inventados, son números elegidos al azar. O sea, yo siempre digo que la semana tiene 7 días y por eso los tratamos 7 o 14. Si la semana tuviera otra cantidad de días, como allá en el Imperio Romano que duraban 8 días, capaz los tratamientos serían de duración diferente. Son números que se eligen azarosamente. O sea, cuando... Sí, fíjate esta cosa, cuando se empezaron a aparecer los primeros antibióticos, la penicilina apareció y se empezaron a reportar los primeros estudios con tratamiento con penicilina en neumonía, los tipos lo que hacían, los autores de estos trabajos, era ver la duración de tratamiento. ¿Qué hacían? Daban la penicilina, hicieron pruebas con los hemocultivos. A las 12 horas de haber recibido la primera dosis de penicilina, ya los hemocultivos estaban negativos en todos los pacientes. Entonces lo que hacían era ver la evolución del paciente de las primeras 12 a 24 horas. Si el paciente tenía su defervescencia, o sea, dejaba de tener fiebre, mejoraba clínicamente, le hacían 2 o 3 días más de tratamiento y fin. Sí. O sea, relacionaban más la duración del antibiótico con la mejoría clínica del paciente que con una duración X estándar de tratamiento. La efervescencia suele ser un punto fuerte, ¿no? Como para a veces guiar los días de me parece que la respuesta al antibiótico en los primeros días es fundamental para después qué es lo que va a suceder con el paciente y el pronóstico que va a tener. Asociado a esto, perdóname, está el tema de la evacuación de foco, digamos, la limpieza de lo que uno podría tener. Por ejemplo, si una vía biliar está tapada, hay que repermeabilizarla para que fluya la bilis. Si hay un absceso, hay que drenarlo para que la panza ande. Lo mismo que una peritonitis. Si ese foco está bien drenado, yo puedo cortar tranquilamente el tratamiento. Y como para, digamos, llevarnos un mensaje concreto, ¿qué focos y qué cambios se han visto en el último tiempo respecto los días de tratamiento antibiótico? Mira, respecto de los focos más sencillos que uno ve habitualmente en consultorio, una infección urinaria baja, con una quinolona se puede tratar 3 días. Con trimetoprima sulfa se puede tratar 5 días, al igual que con nitrofurantoína, por ejemplo. Cuando uno usa un betalactámico, en una ITU baja lo puede seguir usándolo. O sea, el tratamiento más largo de una infección urinaria baja, no complicada, son 5 días. 5 días. Una cistitis no la debemos tratar más de 5 días. Exactamente. Y si usas quinolonas, 3 días. Perfecto. Exactamente. Si tenés ya una infección urinaria alta, como una pielonefritis, se pueden tratar 7 días con quinolonas o con trimetoprima sulfa. Cuando ya usas un betalactámico no hay evidencia de que se puedan usar menos de 10 días. Pero bueno, siempre está la evolución clínica del paciente, ¿no? Incluso en esos pacientes que tienen infección urinaria alta y que además tienen bacteriemia, también se puede tratar esa cantidad de días. 7 días una bacteriemia por un foco urinario. Por un foco urinario que resolvió, digamos. Y hay una cuestión, digamos, que en general para la bacteriemia solemos tener en cuenta solo la ciprofloxacina por su buena biodisponibilidad, y si de repente el bacilo gram negativo es resistente a cipro, decimos que no tenemos alternativa y tenemos que tratarlo por vía endovenosa al menos 7 días. ¿Esto es así? La realidad es que uno lo que busca cuando va a hacer la transición a la vía oral es que el antibiótico tenga una muy buena biodisponibilidad, porque bueno, tiene que continuar un tratamiento. Es por eso que las quinolonas siempre están a la cabeza cuando uno hace la transición a la vía oral. Igualmente, capaz es un tema para hablar en otro podcast, porque nos podemos extender mucho en esto. Es que hay otros antibióticos que se han estudiado como para hacer el switch a vía oral, como por ejemplo la trimetoprima sulfa o quizás algún betalactámico, que pueden llegar a funcionar como para
terminar de completar ese tratamiento en un paciente que ya mejoró clínicamente. Después de unos días de vía endovenosa, quizás podríamos hacer un switch a otro antibiótico que no sea una quinolona, pero eso está todavía un poco más abierto. Eso está todavía con una evidencia que empieza a aparecer, pero que todavía no es 100% certera. Lo que sí hay evidencia en estudios randomizados, hubo uno que salió más o menos, no me acuerdo si 2018 o 2019, prepandemia, que es un estudio israelí-italiano, en el que compararon tratamientos de bacteriemias por bacilos gram negativos, sobre todo enterobacterias, 7 días versus 14 días, y los resultados fueron exactamente iguales. Después apareció uno más nuevo ahora en España que vuelve sobre lo mismo y avala el uso de tratamientos acortados en bacteriemia siempre y cuando el foco esté drenado. O sea, tenemos algo muy claro, después se verá la vía oral y demás, pero por vía endovenosa, una bacteriemia en un foco urinario, si el paciente evoluciona bien, la debiéramos tratar 7 días y no más de 7 días. Exactamente. Bien, y para focos respiratorios, Corina, ¿se puede acortar también el tratamiento antibiótico? Para focos respiratorios, ya hace muchos años que las neumonías de la comunidad, por ejemplo, se pueden tratar 5 días. O sea, si ustedes leen las guías de neumonías de cualquiera de las sociedades, dicen que una neumonía se puede tratar, o sea, no se necesitaría tratarla por más de 5 días. Siempre uno va a tener ahí al paciente adelante y va a tener que definir si está mejorando o no clínicamente, y bueno, otros parámetros que uno ve para definir esas cosas, pero sí, con 5 días de tratamiento, una neumonía de la comunidad estaría tratada. Lo mismo sucede con las neumonías asociadas a respirador, que ya también hace, te diría que unos 15 años, que hay evidencia de que no se necesitarían tratar más de 7-8 días, incluso aquellas neumonías por bacilos negativos no fermentadores que en su momento habían generado luego de conflicto, pero que después apareció evidencia en la que los resultados eran iguales. La neumonía por Acinetobacter, por ejemplo, la podríamos tratar en 7 días, sí. Tranquilamente. Sí. Bien. Y aparte, digamos, de este acortamiento en los antibióticos que vemos, ¿alguna otra cosa que quieras, digamos, destacar, Corina, para que la gente se lleve a la casa? No, yo creo que es interesante que estos conceptos que los podamos llevar a la práctica. Me parece que cualquiera de nosotros que puede tener su práctica asistencial en un consultorio periférico, en una guardia o en una sala de clínica médica o en una terapia intensiva, que podamos llevar a la práctica esto y que todos seamos gestores de antibióticos. No hace falta que haya un infectólogo que esté atrás de nosotros diciéndonos las cosas que hay que hacer, cuándo hay que suspender, cuándo hay que rotar, sino que cada uno lo tenga en la cabeza, no solo el médico que está ahí adelante del paciente, sino que esto pueda venir desde las altas esferas de las instituciones, como una cosa que todos, exactamente, una política institucional que se baje hasta el médico que está realmente ahí con el paciente y que pueda llevar a que el uso de antibióticos sea adecuado como regla general en todos los estratos de la institución. Acá, digamos, a modo de ejemplo, en el hospital, cuando indicamos un antibiótico, tenemos quizás un llamado a la tarde para, digamos, por lo menos que nuevamente pensemos, lo hagamos con criterio, reveamos la situación y veamos si el antibiótico es el adecuado o no. Y bueno, eso es como algo que el clínico tiene en la sala constantemente, ese apoyo, ese soporte y esa alerta. Siempre los infectólogos vamos a estar atrás, pero la verdad es que vemos, desde los años que llevamos haciendo el control de antibiótico, vemos que cada vez es mayor el conocimiento y la incorporación de eso que es el control de antibióticos en todos los médicos. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Corina, por venir. Gracias a ustedes por la invitación. Esto fue El Ateneo, un podcast del Servicio de Clínica Médica del Hospital Italiano, producido por el Instituto Universitario Hospital Italiano de Buenos Aires.